y tu hija no son nada lindos. ¡Fuera de esta casa ahora!, gritó mi suegra con una furia que nunca le había visto antes. Sus ojos brillaban con un odio puro y su dedo temblaba mientras me señalaba la puerta. ¿Esta casa?, le pregunté confundida, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Las palabras no tenían sentido. ¿Acaso había olvidado quién pagaba cada mes el alquiler? Pero entonces lo entendí. Todo encajó en mi mente como las piezas de un rompecabezas macabro. Esta mujer realmente creía que esta casa era suya, que todo lo que habíamos construido Scott y yo le pertenecía a ella. «Está bien», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Comencé a empacar mis cosas con movimientos lentos y deliberados. Cada prenda que doblaba era un recordatorio de lo estúpida que había sido al permitir que esta situación llegara tan lejos. Mi esposo Scott se veía sorprendido, casi aturdido. «Espera, no tienes que irte así», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Era la misma voz débil que había escuchado durante meses cada vez que su madre me atacaba. «Pero tu querida madre me dijo que me fuera», respondí sin mirarlo, concentrándome en guardar la ropa de mi hija. No debo desobedecerla. Scott dudó, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Pero su mamá solo sonrió con desdén, esa sonrisa victoriosa que había perfeccionado durante el año que vivimos juntas. «Scott, no pierdas el tiempo con ella. Ven a comer pastel», dijo orgullosa, como si acabara de ganar una batalla importante. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me iría con mi hija y regresaría a la casa de mis padres, pero eso sería solo el comienzo. Mi nombre es Julia, tengo 34 años y trabajo en una oficina de contabilidad en el centro de la ciudad. Me casé con Scott hace 2 años, en una ceremonia pequeña pero hermosa en un jardín lleno de rosas blancas. Nos conocimos en una aplicación de citas hace 3 años, y desde el primer momento hubo una conexión especial. Scott es amable y cariñoso, pero con el tiempo descubrí que no es muy confiable. Es de esos hombres que prometen la luna, pero te entregan apenas una estrella fugaz. Cuando salíamos, planeaba citas divertidas y elegía restaurantes que me gustaban. Siempre llegaba con flores y me hacía reír con sus bromas tontas. Era el novio perfecto, o eso parecía. Después de casarnos, ayudaba con los quehaceres y me compraba postres cuando estaba cansada. «Has trabajado tanto, cariño», decía mientras me entregaba mi pay de limón favorito. Esos pequeños gestos me hacían sentir amada y apreciada. 1 año después tuvimos una hija, una hermosa bebé de mejillas rosadas que llenó nuestras vidas de alegría. Scott también se encargaba de ella con dedicación, cambiando pañales en medio de la noche y cantándole canciones de cuna con su voz desafinada. Pensaba que era un gran esposo, el compañero perfecto para atravesar la vida. Pero nadie es perfecto, y su mayor defecto pronto se haría evidente de la manera más dolorosa. Su mayor defecto era un apego enfermizo a su madre. No era el amor normal que un hijo siente por su madre, era algo más oscuro, más retorcido. Era como si él nunca hubiera cortado el cordón umbilical. Al principio eran pequeñas cosas que yo ignoraba, pensando que eran inofensivas. «¿Cómo está la comida?», le pregunté una vez después de pasar 2 horas preparando su platillo favorito, pollo a la naranja con arroz aromático. «Está bien, pero la comida de mi mamá tenía más sabor», dijo sin siquiera levantar la vista de su plato. Sus palabras fueron como un puñetazo al estómago. Me sorprendió que mencionara a su mamá de repente, especialmente cuando yo había seguido la receta al pie de la letra. Con el tiempo me di cuenta de que siempre comparaba mi comida con la de ella. Todo lo que yo cocinaba era evaluado contra el estándar de la cocina de mamá. «Los huevos de mamá son más esponjosos», decía en el desayuno. «El café de mamá es más fuerte», comentaba mientras tomaba su primera taza del día. «Mamá hace las enchiladas perfectas, deberías pedirle la receta», sugería constantemente. Nunca mencionaba a su papá, lo cual me parecía extraño. Era como si su padre fuera un fantasma en su vida, presente pero invisible. Al principio pensé que era tierno que Scott fuera tan cercano a su mamá. Muchos hombres son cercanos a sus mamás, ¿verdad? Es una señal de que respetan a las mujeres, o al menos eso me decían.
Pero pronto me di cuenta de que su apego era demasiado. No era amor filial saludable, era dependencia, era necesidad. Era algo que no tenía nombre, pero que me hacía sentir incómoda cada vez que lo presenciaba. Un día, 6 meses después de que nuestra hija naciera, me dijo algo que cambiaría todo. Creo que deberíamos vivir con mi mamá. ¿Qué? ¿Por qué? Le pregunté sorprendida, casi dejando caer la taza de té que sostenía. Estábamos sentados en la sala y la luz del atardecer entraba por la ventana, creando sombras largas en las paredes. Mis papás se están divorciando. Mi papá la engañó, explicó con voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Eso me sorprendió profundamente. Mi suegro siempre me había parecido un buen hombre, tranquilo, trabajador, respetuoso. Lo había visto en reuniones familiares siendo atento con su esposa, aunque ella raramente le devolvía el gesto. Ahora todo empezaba a tener sentido. «No quiero dejar a mi mamá sola», continuó Scott, tomando mis manos entre sus sanas. «Si ella vive con nosotros, puede ayudarnos con nuestra hija. Tú podrías regresar al trabajo más rápido». Tenía sentido en papel. Yo estaba de baja por maternidad y con su ayuda podría regresar al trabajo más rápido, recuperar mi carrera que tanto me había costado construir. Pero estaba preocupada. Una cosa era visitar a mi suegra ocasionalmente y otra muy diferente, vivir bajo el mismo techo. Mi suegra siempre había sido educada conmigo durante las visitas, pero había algo en sus ojos cuando me miraba. Algo frío. Scott me tranquilizó con esa sonrisa suya que solía derretir mi corazón. «No te preocupes, Julia. Mi mamá ha estado elogiándote. Dice que eres una buena esposa y una madre dedicada». Eso me hizo sentir mejor. Pensé que todo estaría bien, que podríamos funcionar como familia extendida. Qué ingenua fui. Me equivoqué completamente. En cuanto se mudó, mi suegra cambió por completo. Fue como si una máscara se hubiera caído, revelando su verdadero rostro. El primer día, mientras desempacaba sus cosas en la habitación de invitados, miró alrededor con ojos críticos. «¡Wow! Vives en un lugar tan bonito. ¡Qué injusto!», dijo con un tono que goteaba veneno. «No olvides, solo tienes esta vida gracias a mi hijo». No sabía por qué estaba tan enojada desde el principio. ¿Acaso no habíamos abierto nuestra casa para ayudarla? ¿No estaba pasando por un divorcio difícil? Pero me mantuve calmada, tragándome las palabras hirientes que querían escapar de mi boca. Scott trabaja mucho y estoy agradecida por él. Ambos contribuimos a este hogar. «Al menos eres obediente. Eso está bien», murmuró mientras colgaba sus vestidos en el armario sin siquiera mirarme. A partir de ahí, se quejaba de absolutamente todo. Cada día traía una nueva crítica, una nueva forma de hacerme sentir inadecuada en mi propia casa. «¿Por qué usas salsa de soya en los huevos? Usa salsa normal», me regañó una mañana mientras preparaba el desayuno. Había usado salsa de soya toda mi vida. Era mi forma de cocinar. «El agua del baño está muy fría. Caliéntala más», exigió después de ducharse, como si yo fuera su sirvienta personal y no su nuera. «¿Dónde está mi helado después de mi baño? Siempre deberías tener algo listo para mí», me reclamó una noche, como si fuera mi obligación anticipar cada uno de sus caprichos. Casi no ayudaba en la casa, aunque estaba en casa todo el día sin ninguna responsabilidad laboral. Yo esperaba que se encargara más de nuestra hija como habíamos acordado, pero solo lo hacía cuando le daba la gana, cuando sentía que quería jugar a ser la abuela cariñosa. «Hoy no puedo cuidarla, tengo que ver mi telenovela», decía. «Oh, estoy muy cansada, cuídala tú», se quejaba después de no hacer nada en todo el día. Vivir juntas fue mucho más difícil de lo que esperaba. Cada día era una batalla silenciosa, una guerra de pasivo-agresividad que me estaba destrozando por dentro. Comencé a darme cuenta de que mi suegra estaba incluso más apegada a Scott de lo que él lo estaba a ella. Era una relación simbiótica y enfermiza que yo había interrumpido al casarme con él. «Scott, ¿cómo te fue en el trabajo hoy?», le preguntaba ella cada tarde,
corriendo hacia la puerta en cuanto escuchaba sus llaves. Era como ver a una esposa desesperada, no a una madre. Estuvo difícil. Mi jefe estaba estresado por el proyecto nuevo, así que tuve que tener mucho cuidado con cada palabra, respondió Scott, dejándose caer en el sofá con un suspiro exhausto. ¡Oh, qué terrible! Debería quejarme con tu empresa por tratarte así. ¿Quieres que vaya y les diga lo que pienso?, exclamó ella con los ojos brillando de indignación genuina. Realmente no es necesario, mamá. Scott parecía sorprendido, pero no lo suficientemente alarmado. Debería haberle dicho que su reacción era completamente inapropiada. Está bien, mamá. Solo tenemos que ser pacientes. Es parte del trabajo, dijo con esa paciencia infinita que reservaba solo para ella. Oh, eres un hijo tan bueno, mi ángel perfecto, exclamó acariciando su cabello como si fuera un niño pequeño y no un hombre de 36 años. Se sentía profundamente incómodo oírla llamar a un hombre adulto ángel con ese tono empalagoso. Era perturbador, francamente. Gracias, maná, pero si las cosas empeoran te pediré ayuda, respondió Scott, y yo podía ver cómo sus ojos se iluminaban con esa promesa. Claro, mi amor, siempre estaré aquí para ti, dijo ansiosa, lanzándome una mirada triunfal como diciendo, él me necesita a mí, no a ti. Era ridículo que quisiera pelear contra los problemas laborales de su hijo adulto. Me arrepentí profundamente de haberme mudado con ella y sentía que estaba perdiendo la cordura estando en casa todo el día con sus comentarios constantes. Decidí que necesitaba salir de esa casa, aunque fuera durante el día. Así que tomé la decisión de poner a mi hija en guardería y regresar al trabajo antes de lo planeado. Cuando se lo conté a mi suegra, esperando tal vez un poco de comprensión, se enojó como nunca la había visto. ¿Por qué necesitas trabajar? ¿No es suficiente el dinero de mi hijo?, gritó, como si mi carrera fuera un insulto personal. Bueno, ahora tendrás la casa para ti sola durante el día, le dije tratando de calmarla y encontrar el lado positivo. Podrás ver tus programas en paz. Pareció que le gustó la idea de tener el territorio completamente para ella, y solo murmuró, «Está bien, pero no te olvides de los quehaceres. Cuando regreses del trabajo, espero que la casa esté impecable». Vivir con ella era absolutamente agotador. Nunca sabía qué la iba a molestar. Un día estaba feliz, el siguiente explotaba por la forma en que doblé las toallas. Pero una vez que comencé a trabajar, pasaba menos tiempo con ella, y la vida se volvió marginalmente más fácil. Al menos en la oficina era respetada, valorada. Tenía un propósito más allá de ser la nuera inadecuada. Luego, después de un año viviendo juntas en ese infierno doméstico, surgió un nuevo problema que haría estallar todo. Era el segundo cumpleaños de mi hija, una fecha que debería haber estado llena de alegría y celebración. Decoré la casa con globos rosados y dorados. Preparé su pastel favorito de chocolate con fresas. Compré regalos que sabía que le encantarían. Invité solo a la familia cercana, para mantenerlo íntimo y especial. Todo debería haber sido perfecto. Hicimos una pequeña fiesta con pastel y regalos, pero mi hija estaba en su fase de los terribles 2 años. Cualquier padre sabe lo que esto significa. Berrinches inexplicables, cambios de humor repentinos, negativas constantes a todo. Y ese día, desafortunadamente, estaba de muy mal humor. Había dormido mal la noche anterior, tenía un poco de fiebre por los dientes que le estaban saliendo, todo la irritaba. Yo la conocía, sabía que estos días pasaban, que era parte de su desarrollo, pero mi suegra no tenía esa paciencia. «Aquí tienes un regalo, mi pequeña, ábrelo», dijo mi suegra con una sonrisa forzada, dándole un obsequio envuelto en papel brillante con unicornios. Era una muñeca grande que probablemente costó mucho dinero. «¡No!», gritó mi hija con toda la fuerza de sus pequeños pulmones, empujando el regalo lejos de ella. La caja cayó al suelo con un ruido sordo. Mi suegra se sorprendió. Su sonrisa se congeló en su rostro. Pero se mantuvo tranquila, o al menos lo intentó. Pensó que el pastel podría animarla, así que cortó un pedazo generoso y lo levantó con un tenedor. «Aquí tienes tu pastelito favorito, mi amor», dijo con voz cantarina, acercando el tenedor a la boca de mi hija. «Mira qué rico, con fresas y todo». Mi hija, en un arranque de frustración infantil, gritó «¡No!» otra vez, y empujó el plato con ambas manos.
La crema del pastel voló por el aire en cámara lenta y aterrizó justo en la frente de mi suegra, deslizándose lentamente por su cara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos nos quedamos congelados. Yo sabía que esto no terminaría bien. «Eso fue todo. Basta. Estás actuando así porque he sido demasiado buena contigo», gritó mi suegra limpiándose la crema de la cara con manos temblorosas de rabia. Su voz era tan fuerte que hizo eco en toda la casa. Mi hija, asustada por el grito repentino, comenzó a llorar con sollozos desgarradores. Sus manitas se aferraron a mi pierna buscando protección. Corrí inmediatamente a consolarla, levantándola en mis brazos y abrazándola fuerte. «Shh, está bien, mi amor, mamá está aquí», susurré en su oído, acariciando su espalda. «¿Qué estás haciendo? Es solo una niña, tiene 2 años», grité, mi paciencia finalmente agotándose. «No puedes gritarle así». «Cállate. ¡Qué nieta tan desagradable y malcriada!», gritó mi suegra, señalándonos con un dedo acusador. «La has criado como a una salvaje sin modales». No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, esta abuela, estaba llamando desagradable a una bebé de 2 años que estaba pasando por una fase normal del desarrollo. «Bueno, tú eres una abuela inmadura e irracional», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi valentía. «Solo una persona sin corazón le grita así a un bebé». «¿Qué dijiste?», gritó, sus ojos casi saltando de sus órbitas. «Repite eso». «Ningún adulto responsable debería hablarle a un niño pequeño de esa manera», repetí con voz firme, protegiendo a mi hija contra mi pecho. «Ella es una bebé, no entiende, está cansada y enferma». «Eres una nuera tan irrespetuosa y horrible. ¿No puedes arreglar tu actitud terrible?», gritó, acercándose a mí amenazadoramente. En ese momento, Scott finalmente intervino después de haber estado parado en la esquina como una estatua inútil. Pero en lugar de defendernos a nosotras, su esposa e hija, se puso del lado de su madre, como siempre. «Julia, no deberías hablarle así a mi mamá», dijo con voz débil pero acusadora. «Ella solo quería que nuestra hija tuviera buenos modales». «Deberías proteger a tu hija, no esconderte detrás de tu madre», le dije enfadada, sintiendo cómo las lágrimas de rabia comenzaban a picar mis ojos. «¿Qué clase de padre eres?». Scott negó la cabeza como si yo fuera la irracional, como si yo fuera el problema. Y entonces dijo las palabras que nunca olvidaré, las palabras que destruyeron completamente nuestro matrimonio en un solo instante. «Siempre podemos tener más hijos, pero solo tengo una mamá». El tiempo se detuvo. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mi esposo realmente acababa de decir que nuestra hija era reemplazable, pero tomé a mi hija en brazos, recogí nuestras maletas y sin mirar atrás salí de esa casa. Mi pequeña seguía sollozando contra mi hombro, aferrándose a mí con sus manitas. «Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien», le susurré mientras caminaba hacia mi auto. Conduje directamente a la casa de mis padres. Cuando abrí la puerta, mi madre supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Me abrazó sin hacer preguntas, y en ese momento, finalmente dejé salir todas las lágrimas que había estado conteniendo durante 1 año entero. «Quédate el tiempo que necesites», dijo mi padre esa noche durante la cena. «Esta siempre será tu casa». Durante los siguientes días, ignoré deliberadamente las muchas llamadas de mi esposo. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas perdidas. «Julia, por favor contesta. Podemos arreglarlo. Mi mamá está dispuesta a disculparse». Mentiras. Todas mentiras. En lugar de responder, me concentré en lo que tenía que hacer. Tenía un plan y cada paso debía ejecutarse perfectamente. Primero, fui a ver a un abogado especializado en divorcios. La oficina olía a libros viejos y café recién hecho. El abogado, un hombre de unos 50 años, con lentes y una sonrisa amable,
Escuchó mi historia pacientemente. Tiene un caso muy claro, dijo después de escuchar todo, y si lo que me dice sobre la propiedad es cierto, está en una posición muy favorable. Es completamente cierto, confirmé, sacando los papeles de mi bolso. Tengo todos los papeles aquí. Pasé los siguientes días preparando meticulosamente los papeles de divorcio. Cada cláusula, cada detalle, todo debía ser perfecto. No dejaría nada al azar. Esta vez, yo tendría el control absoluto de la situación. Una semana después, se los envié por correo certificado a Scott. Imaginé su cara cuando abriera el hombre y viera los documentos oficiales. Me pregunté si finalmente entendería la gravedad de lo que había hecho. Para mi sorpresa, los llenó y firmó rápidamente. No hubo resistencia, no hubo súplicas. Supongo que su mamá lo convenció de que estaría mejor sin nosotras. O quizás él mismo lo creía. De cualquier manera, me facilitó las cosas. Una vez que recibí los documentos firmados, los presenté inmediatamente en la oficina del registro civil. El proceso fue sorprendentemente rápido y eficiente. En cuestión de días, nuestro matrimonio fue oficialmente disuelto. Entonces hice la llamada. Era hora de la segunda. Marqué su número y esperé. Él contestó al segundo timbre. Su voz sonaba ansiosa. «¿Julia? Finalmente contestas. Escucha, ¿sobre lo que pasó?» Presenté los papeles de divorcio. Lo interrumpí fríamente, sin dejarle terminar su discurso ensayado. «Gracias por llenarlos tan rápido. Realmente aprecio tu cooperación». Hubo un silencio del otro lado. «Sí, bueno, pensé que era lo mejor. Ambos necesitamos seguir adelante», dijo finalmente, intentando sonar maduro y razonable. «Así que mi mamá y yo podemos quedarnos en el departamento, ¿verdad? Tú te fuiste por tu cuenta, después de todo». «Claro, pueden quedarse», respondí, y casi podía escuchar su suspiro de alivio. «Mientras paguen el alquiler, por supuesto». «Espera, ¿qué alquiler?», preguntó confundido. «Pero siempre has pagado el alquiler, solo cambiaré el contrato a mi nombre». «Oh, ¿no te lo mencioné?», dije con una dulzura falsa que goteaba veneno. «El alquiler hace aproximadamente 150,000 yenes al mes, bastante razonable para un departamento de ese tamaño en esa ubicación». «¿Qué? ¿150,000 yenes?». Su voz subió una octava. «Eso es imposible. En serio, Julia, dime el alquiler real, no es momento». «Julia, espera, podemos hablar de esto», empezó, pero lo corté inmediatamente. «Si no pueden pagar el alquiler de 150,000 yenes mensuales, simplemente vender el departamento», dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. «Se venderá muy rápido. Es una excelente ubicación en el centro, cerca del metro. Los compradores estarán haciendo fila». «Espera, espera, espera». Su voz ahora sonaba desesperada, casi patética. «¿Dónde viviremos mi mamá y yo si lo vendes? No tenemos otro lugar. Ella acaba de divorciarse, no tiene dinero ahorrado». «Honestamente, Scott, no me importa en absoluto», respondí, sintiendo cómo años de frustración salían con cada palabra. «Ese es tu problema ahora, no el mío. Lárguense rápido o lo reportaré a la empresa administradora por ocupación ilegal». Y con eso colgué el teléfono. Lo bloqueé inmediatamente, junto con el número de mi ex-suegra. No quería escuchar sus súplicas, sus amenazas o sus intentos de manipulación. Mi mano temblaba ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. No de miedo o arrepentimiento, sino de una mezcla de adrenalina y liberación. Por primera vez en más de un año, sentía que tenía el control de mi propia vida. Luego le pedí a mi abogado que se encargara de todo lo relacionado con la manutención de mi hija. No iba a dejar que Scott se escapara de sus responsabilidades como padre, incluso si había fallado miserablemente en protegerla. «Quiero que persiga cada yene que le corresponde a mi hija», le dije al abogado durante nuestra reunión. «Que sienta el peso de sus decisiones cada mes cuando tenga que pagar». Según me contó el abogado después de las reuniones legales, Scott se veía cada vez más cansado y estresado con cada sesión. Tenía ojeras profundas, había perdido peso y su ropa se veía arrugada. Debió haber sido extremadamente difícil para él, tanto mental como financieramente, tratar de pagar la manutención mientras mantenía a su madre que no trabajaba ni contribuía a nada. «Es un caso fascinante», comentó mi abogado un día. «Tu ex-suegra asiste a todas las reuniones con él y los dos no hacen más que echarse la culpa mutuamente». «¿En serio?
pregunté, sintiendo una satisfacción obscura crecer en mi pecho. Oh, sí, continuó el abogado, claramente entretenido. Ella dice, es tu culpa por no defenderme. Y él responde, es tu culpa por tratarlas tan mal, una y otra vez. Es como ver una obra de teatro trágica. Su relación cercana, que antes me molestaba profundamente y me hacía sentir como una extraña, se vino abajo completamente cuando perdieron su vida cómoda. Sin el departamento gratis, sin mi apoyo económico, sin alguien a quien culpar juntos, su vínculo simbiótico se desintegró. Tal vez su conexión no era tan fuerte como parecía. Tal vez solo era fuerte cuando tenían un enemigo común o cuando la vida era fácil. Cuando las cosas se pusieron difíciles, se volvieron el uno contra el otro como animales heridos. Pero eso ya no era mi problema. Ya no me quitaba el sueño, ya no me importaba en absoluto. 2 meses después del divorcio, vendí el departamento. El mercado inmobiliario estaba en su punto más alto y recibí ofertas que superaron mis expectativas más optimistas. Lo vendí por casi el doble de lo que había pagado originalmente. Scott y su madre tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de la zona prestigiosa donde habíamos vivido. Según me contó una amiga en común, el lugar era diminuto, con paredes delgadas y vecinos ruidosos. La ex-suegra se quejaba constantemente, pero ahora no tenía nadie que la escuchara con paciencia infinita. Ahorré cada yen de la venta del departamento para el futuro de mi hija. Abrí una cuenta de inversión a su nombre, para su educación universitaria, para sus sueños, para darle todas las oportunidades que se merecía. Y ahora vivo con mis padres mientras trabajo duro en mi carrera. Mi oficina me ascendió después de ver mi dedicación renovada. Mi hija está en una excelente guardería, donde la tratan con cariño y respeto. Tenemos una vida pacífica, llena de amor genuino, sin gritos ni comparaciones constantes. Mi pequeña ya no tiene esos berrinches que tenía cuando vivíamos en ese ambiente tóxico. Es increíble cómo los niños absorben el estrés de sus alrededor. Ahora sonríe más, duerme mejor y cada día dice nuevas palabras que llenan mi corazón de alegría. Espero encontrar amor nuevamente algún día. No he cerrado esa puerta completamente, pero esta vez seré más sabia, más cuidadosa. Buscaré a alguien que me vea como una pareja igual, no como alguien inferior a su madre. Por ahora, mi enfoque está completamente en ganar dinero para mi hija y construir una vida estable para nosotras. Trabajo durante el día, paso las tardes jugando con ella y las noches las dedico a planear nuestro futuro. También me prometí a mí misma algo muy importante. Nunca jamás seré tan controladora y tóxica como lo fue mi ex-suegra. Cuando mi hija crezca y traiga a alguien a casa, lo trataré con respeto y amabilidad. Entenderé que mi papel es apoyar, no controlar. He aprendido que el amor de una madre debe preparar a los hijos para volar, no mantenerlos atados. Que el matrimonio de un hijo no es una competencia. Que la felicidad verdadera viene de relaciones saludables, no de dependencia enfermiza. A veces, en las noches tranquilas, pienso en todo lo que pasó. Me pregunto si Scott alguna vez se dará cuenta del error que cometió. Si alguna vez entenderá que eligió apaciguar a una madre manipuladora en lugar de proteger a su propia hija. Pero luego miro a mi pequeña durmiendo pacíficamente en su cuna, con su osito de peluche abrazado, y sé que tomé la decisión correcta. Nos salvé a ambas de una vida de miseria y menosprecio. La venganza más dulce no fue quitarles el departamento, fue recuperar mi paz, mi dignidad y mi vida. Fue demostrarme a mí misma que soy más fuerte de lo que creía. Fue enseñarle a mi hija, aunque todavía es pequeña para entenderlo, que nunca debe aceptar ser tratada como menos de lo que vale. Scott me llamó desde otro número hace unas semanas. Logró burlar el bloqueo. Su voz sonaba rota cuando dijo, «Julia, cometí el peor error de mi vida». Colgué sin responder. Algunas disculpas llegan demasiado tarde.
Algunas heridas no se curan con palabras vacías. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Y mientras cierro este capítulo de mi vida, solo puedo agradecer que sucediera todo cuando sucedió. Porque me enseñó mi propio valor. Me enseñó que ser amable no significa ser un felpudo. Me enseñó que a veces el amor propio requiere decisiones difíciles. Gracias por escuchar mi historia. Si estás pasando por algo similar, recuerda, mereces respeto, mereces ser tratada con dignidad, y nunca es demasiado tarde para defenderte y reclamar tu vida.